Génesis capítulo 11, del 1 vamos a leer hasta el versículo 9. Es una historia conocida, muy contada cuando uno es niño, pequeño. Es parte ahí de la escuela dominical. Quienes crecimos ahí en la escuela dominical nos contaban esta historia. Así que busque ahí conmigo. Si lo tiene me dice amén. Ahí algunos todavía no llegan. Génesis, al principio de todo, capítulo 11. Leemos así. Tenía, dice, entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, dice, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Úsame, Señor, en esta hora para hablar de tu verdad. Que pueda ser para nosotros siempre tu palabra verdadero alimento para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Que ella nos hable, nos guíe y nos conduzca a la verdad que tú quieres, Señor, revelar siempre a nuestras vidas. Úsame, Espíritu Santo, dame gracia, dame sabiduría para poder hablar tu verdad, fuerza de nuevo al predicar Jesús. Que tu gracia, Espíritu Santo, esté sobre mi vida para ser siempre, Dios, de bendición a tu iglesia. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. El Génesis siempre es el inicio, ¿sí? La introducción de todo lo que va a acontecer posteriormente en la Escritura, en la Biblia. Y acá estamos al inicio de todo, al comienzo de todas las cosas, cuando recién el Señor está a través de su palabra revelándonos todas las promesas y todo el plan de salvación que Él tiene para la humanidad. Y dentro de esos acontecimientos iniciales está esta historia que es conocida como la historia de la Torre de Babel, ¿sí? Es así, al menos a mí me lo enseñaron cuando era niño. Y cuando era niño yo escuché esta historia, a nosotros nos enseñaban, ahora hay más modernidad, pero nos enseñaban con papelógrafos, ¿sí? Con ilustraciones. Nos dibujaban los maestros, dígame nomás, pero nos dibujaban, ¿sí? Y siempre nos mostraban la idea de esta torre que era tan alta, tan grande, que atravesaba las nubes, ¿sí? Y se perdía como en las nubes. Y nos mostraban esta idea de que literalmente esta torre de Babel estaba llegando casi al cielo, se mezclaba ahí casi con las nubes. Y esa imagen en mi mente, siendo un niño, me quedó muy marcada, muy gráfica, de que así, probablemente, no lo sabemos, vamos a especular, fue la edificación de la Torre de Babel. Cuando uno es niño tiene ideas muy concretas, ¿sí? A uno le cuesta desarrollar las ideas más profundamente. Cuando uno es niño es muy objetivo, muy concreto en su pensamiento. Como compartíamos el otro día a través de la radio, hay una niña pequeñita acá que va a buscar a mi papá para saludarlo porque cuando viene al templo, ¿sí? Ella piensa que esta es su casa
y que Él es Dios porque entiende que el que se para acá adelante y predica, habla, ¿sí? Y es Dios. Porque ella tiene ideas concretas. Es una pequeña, entonces en su mente ir a la iglesia, ir a la casa de Dios, y como el que se para acá adelante predica, entonces Él debe ser Dios y esta es su casa. ¿Sí? Así somos cuando somos pequeños. Pero a la medida que vamos creciendo, vamos desarrollando nuestro pensamiento, vamos construyendo diferentes ideas. Pero este pensamiento de que podemos edificar una gran torre para alcanzar a Dios, por absurdo que parezca, de pronto sigue siendo un pensamiento dominante dentro de la iglesia y dentro de la vida de muchos creyentes, que creen que en sus propias fuerzas y por sus propios méritos pueden edificar algo tan alto, tan grande, que llame la atención de Dios y Dios se detenga un momento y se deje sorprender por aquello y ponga su atención y su bendición en aquello que están los hombres edificando. Parece un pensamiento absurdo, pero lo cierto es que muchos creyentes ven a Dios y viven su vida cristiana de aquel modo, edificando torres en las fuerzas humanas, edificando torres para llegar a alcanzar el cielo y alcanzar a Dios en sus propias fuerzas. Y eso es algo totalmente alejado de lo que la Escritura enseña. Hay dos enemigos de la gracia. Uno es la meritocracia, el creer que por mis propias fuerzas puedo alcanzar a Dios y la bendición de Dios. Y el otro enemigo de la gracia es el humanismo, es sacar a Dios de escena totalmente de mi vida y creer que en las propias fuerzas del hombre podemos edificar algo sin Dios. Son dos enemigos de la gracia. Y son dos enemigos que se reflejan en esta historia que acabamos de leer. Aunque parezca iluso, infantil, de pronto tratamos en nuestras fuerzas de construir grandes altares, intentando edificar algo para dar gloria a nuestro propio nombre. Estos son los enemigos de la gracia. Podemos escuchar incluso frases dentro de la iglesia como: motívate lo suficiente y podrás alcanzar todo lo que te propongas. Escuchamos de pronto frases desde los púlpitos como: sé el capitán de tu propio destino, de tu propia alma. Otras frases que a veces la gente cree que incluso está en la Escritura: ayúdate que Dios te ayudará. Por cierto, eso no aparece en la Biblia. Pero son frases que se dicen. Y eso es un evangelio basado en el esfuerzo humano, basado en la capacidad que yo puedo hacer algo tan grande que mueva la mano de Dios. Y eso es algo que se aleja del corazón del evangelio. Porque el corazón del evangelio es que Dios es el que ha hecho todo. Y yo lo que debo de hacer es creer en la obra que Dios ha hecho a mi favor. El justo por la fe vivirá. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Un texto central y absolutamente decidor de lo que fue la reforma de la iglesia. El justo por la fe vivirá. Parecen ideas absurdas, parecen frases absurdas, pero están insertadas dentro de la iglesia. Lo cierto es que esto va reflejando la vida y cómo viven muchos creyentes el evangelio. He escuchado otras frases de pronto en la radio manejando, ¿sí? Yo pongo la radio ahí, a veces me paso a la radio cristiana, a veces escucho más la Bio Bio, eso de mi papá. Siempre íbamos al colegio, esto es un paréntesis, íbamos al colegio y me ponía la radio, siempre, la Bio Bio, la radio que fuera, y me decía: uno tiene que estar informado de todo, porque el hombre que no está informado no tiene derecho a dar una opinión, me decía él. Entonces eso me quedó, ¿sí? Son cosas que a uno lo marcan y eso me quedó. Pero escuchando la radio ahí, ya escuchando a un predicador, dijo algo que a mí me remeció
mi espíritu. En el fondo él dijo, hay hombres que son pobres porque no buscan lo suficientemente a Dios. Algo absolutamente alejado completamente del corazón del Evangelio. Eso es un asesino de la gracia. Porque no es por méritos, no es por fuerza humana. La bendición de Dios no se alcanza por nuestras obras. Se alcanza por la obra que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros puede ser salvo por obras. Las obras siempre van a reflejar lo que Cristo ya ha hecho en nuestro corazón. La fe sin obra es muerta, dice Santiago, y eso no es una contradicción. Lo que está diciendo es que si Dios entró a mi vida y cambió mi corazón, va a cambiar mi conducta porque ha cambiado mi corazón. Mis obras van a reflejar el amor profundo que tengo por Dios. Por eso uno tiene que saber muy bien lo que está escuchando, oyendo, porque de pronto puede ser confundido por doctrinas que vienen a ensalzar, ¿sí?, a levantar la humanidad y quitar gloria y mérito a la obra de Cristo. Porque cuando creemos en la gracia, lo que estamos reconociendo profundamente es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos reconociendo que nosotros sin Él estamos huérfanos, desnudos, desposeídos. Que solo es Él y su gracia en nosotros lo que ha venido a transformar y a cambiar nuestra vida. Eso hacemos cuando reconocemos a Cristo, cuando reconocemos la obra del Señor en nuestras vidas, cuando en medio de todo lo que podemos hacer, alcanzar y lograr, damos gloria al Señor, estamos reconociendo que todo ha sido posible por lo que Él hizo un día en la cruz del Calvario. Yo le daría un aplauso al Señor. Cuando hay un evangelio de meritocracia, es enfatizar lo que nosotros creemos hacer por Dios en lugar de lo que el Señor hace por nosotros. La verdad es que Dios ayuda, puse aquí, a los desvalidos, a los desamparados. Él es padre del huérfano, esposo de la viuda, sustenta al desvalido y es refugio de los extranjeros. Ese es el Dios que servimos. Cuando nos reconocemos débiles, Él se hace fuerte en nosotros. Él se acerca al menesteroso, al quebrantado de corazón. Él se acerca al que está ahí en el muladar, diría el salmista. Al que está ahí en la suciedad, en el barro. Ahí se acerca el Señor y lo toma y lo levanta. Y le da una nueva dignidad de ser llamado hijo de Dios. Esa es la mayor dignidad que tú y yo podemos tener. No hay mayor título, no hay mayor honor que ser reconocidos como hijos de Dios. Cuando vemos el texto que acabamos de leer de la Torre de Babel, la intención del corazón de los hombres era edificar una torre tan grande que les diera fama en toda la tierra. Aún hoy los hombres construyen grandes edificios o grandes estatuas para dar honor a sus nombres. Aún hoy se pueden incluso construir grandes templos disfrazados de piedad para dar honor a sus propios nombres. Dios es el que ve la profundidad del corazón del hombre. La meritocracia siempre cree merecer la bendición o el favor de Dios. Estos hombres podían decir: mira, Señor, la gran torre que te hemos construido para estar más cerca de ti, más cerca del cielo. Ahora que hemos edificado esta gran torre, ¿cómo no nos vas a bendecir? Así grita la meritocracia. Mira lo que he hecho para ti. Mira lo que he alcanzado en tu nombre. A cuántos no he sanado, a cuántos no le he predicado. Ahora sí me vas a bendecir.
Un asesino de la gracia es el evangelio en base a méritos. Tenemos estos comportamientos tan infantiles, creyendo que algo de lo que podemos hacer va a impresionar a Dios, cuando Él es el que construyó los cielos y la tierra. Él es quien sostiene el universo y sostiene aún nuestras propias vidas. ¿Qué podemos construir que va a sorprender a Dios? ¿De qué tiene necesidad nuestro Dios? De nada. Dios se sustenta, no necesita de nosotros. El humanismo, por otra parte, grita: no necesitamos a Dios. Podemos hacer todo lo que nos propongamos. Tenemos en nosotros mismos las fuerzas suficientes para llegar a ubicarnos en el lugar de Dios. ¿Y no nos ha pasado así en nuestras propias naciones? ¿No se han levantado hombres que se han endiosado y han creído que a través de sus vidas y por sus visiones van a sacar a nuestros pueblos adelante? Y hemos caído en desgracias en nuestra América Latina. Y países han sido dominados por hombres sin temor de Dios, destruyendo cientos de vidas, de familias. ¿No nos ha pasado así? Cuando el hombre quiere sacar a Dios del centro, cae en este tipo de conductas, en este tipo de perversidad. Porque el corazón del hombre es engañoso, es malo en sí mismo. Por eso necesitamos a Dios. Porque estos hombres se vuelven verdaderos dioses dentro de nuestras naciones, creyendo que tienen el poder para decidir sobre la vida y la muerte. Pero Dios es un Dios justo y pagará a cada uno conforme a sus obras. Así lo enseña la carta a los Romanos. La justicia retributiva de Dios. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que buscaron a Dios y creyeron en su promesa. Dios a cada uno dará su justo pago. Ningún hombre se escapará del juicio de Dios. Toda rodilla se doblará delante de su presencia. Llegará ese día que será expuesto públicamente todos los hombres y sus conductas, y toda rodilla reconocerá que Cristo es el Señor. Y el texto acá nos dice que el Señor vio, observó y quiso ver más profundamente qué estaban construyendo. Pero no estaba preocupado de la construcción en sí, sino del corazón de los hombres. ¿Qué estamos construyendo? ¿Es Dios el centro de nuestras vidas? ¿Es Dios el centro de lo que estamos tratando de impulsar, de levantar? ¿Qué estamos edificando y cómo lo estamos edificando? ¿Es el Señor? ¿Sobre Él estamos construyendo? Dice la Escritura que Dios miró y vio que estaban decididos a edificar esta gran torre y que nada los detendría. Y esta torre vendría a ser un símbolo de la grandeza del hombre y marcaría una tendencia para las futuras generaciones de querer vivir sin Dios y en sus propias fuerzas. Entonces Dios decidió no destruir la torre, solo trajo confusión sobre los hombres. Dios solo necesitó confundir sus lenguas y con eso cesó el trabajo. Dios no quiso destruir la torre por amor a aquellos hombres. Dios solo necesitó confundirlos y el trabajo cesó. Cuando queremos edificar nuestras vidas sin Dios, siempre vamos a caer en confusión, en desorden, en falta de propósito y de sentido en lo que estamos haciendo. Cuando construimos en el Señor, hay propósito eterno para nuestras vidas. El Señor no necesitó destruir, solo fue necesario confundir y todo cesó. Y lo mismo pasa muchas veces con nuestras vidas.
Cuando comenzamos a levantar algo y Dios no está en el asunto. Somos confundidos y el consejo es perturbado. Y no logramos avanzar y no logramos alcanzar lo que en nuestro corazón estamos proyectando. Porque no hemos puesto a Dios en el centro de nuestras vidas. No edifique sin Dios. Edifique con Dios y en Dios. Y Él irá ordenando todo. La torre quedó abandonada y fue un ejemplo para las futuras generaciones de lo que significa construir sin Dios. ¿Usted ha pasado por una construcción abandonada? A mí me impresionaba cuando era niño pasar por construcciones abandonadas, especialmente cuando pasábamos por Estación Central, los ferrocarriles, cuando todo eso estaba abandonado. Me daba miedo, no sé, en mi mente de niño, ver eso. Y año tras año seguía en la misma condición. Y yo me preguntaba, ¿por qué lo abandonaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron de construir? Y lo mismo pasó con esta torre. Lo mismo ocurrió, quedó como un recuerdo, como una lección para no edificar sin Dios. Pero los hombres tendemos a olvidarnos, tendemos a repetir conductas, tendemos a olvidarnos de la verdad de Dios. Y hasta el día de hoy intentamos edificar nuestras vidas sin Dios, intentamos edificar nuestros países sin Dios, sacando a Dios del centro, con nuevas ideologías que van en contra de todo lo que pregona la Escritura. Y tratamos de construir algo que solo va a traer confusión y destrucción a nuestras sociedades y aún a nuestra propia vida. Seguimos tratando de construir algo de pronto que nos dé fama o que nos dé un gran nombre, que nos haga ser reconocidos por nuestros pares. Continuamos centrados en hacer todo en nuestros esfuerzos humanos. Si Dios va a hacer algo a favor de nuestras vidas, siempre tenemos que recordar este principio, que toda la gloria es para el nombre del Señor. En lugar de aquello, siempre debemos reconocer nuestra miseria, nuestra necesidad de la gracia y el amor de Dios. Que esto inunde por completo siempre nuestro corazón. No intentemos nunca retener algo delante de la presencia del Señor, sino reconozcamos nuestra condición espiritual delante de Él. Que somos necesitados de su gracia. Necesitamos de su misericordia, necesitamos de su bondad todos los días, no en algún momento, todos los días. Necesitamos que la gracia y las misericordias del Señor se renueven sobre nuestras vidas. Quiero que busque conmigo rápidamente Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5, Romanos 4 del 1 al 5, porque quiero ejemplificar esta verdad a través de la vida de un hombre, la Escritura. Si lo encontró me dice amén. Ahí está conmigo entonces. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este hombre, Abraham, representa así lo que es creer en la promesa
y en las promesas de Dios. Pero al igual que nosotros, Abraham necesitaba de la gracia y del favor de Dios. Eso es el primer punto. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros, por sus propios méritos, puede ser justificado delante del Señor. Cuando uno estudia en profundidad la vida de Abraham, se encuentra que él tiene contradicciones en su vida, al igual como las tenemos nosotros. El padre de la fe también vivió contradicciones. También enfrentó situaciones en las cuales su humanidad afloró. Cuando uno lee en profundidad, sabe que Abraham viene de un padre que era idólatra, de una familia idólatra, que su esposa fue criada en medio de una cultura de idolatría. Por eso la primera orden que Dios le da a Abraham es que saliera de su tierra y de su parentela, porque Dios quería trabajar con Abraham, separarlo de aquel pasado, para construir sobre él una nueva vida, una nueva identidad. Debía de conocer profundamente a Dios. Por eso Abraham, al escuchar la voz de Dios, sale de su tierra y de su parentela, siguiendo en fe la promesa del Señor. Por eso dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿En qué creyó Abraham? En que de su simiente vendría el Mesías, de que de su simiente saldría bendición para todas las familias de la tierra. En aquello creyó Abraham y por eso obedeció y salió de su lugar. Y aquel acto de obediencia, primeramente en su corazón, fue tomado por justicia delante del Señor. Y fue este hombre justificado por su fe. Él salió creyendo al Señor, pero no podemos olvidar que necesitó de la gracia y del amor de Dios sobre su vida. El profeta Isaías nos dice que miremos a Abraham y que veamos que era solo un hombre. Antes de encontrarse con Dios era solo un hombre, pero una vez que se encontró con Dios, comenzó a ser multiplicado y prosperado en toda área de su vida. No fue la gracia de Abraham, fue la gracia de Dios en la vida de Abraham. Eso fue lo que cambió profundamente el destino de este hombre. Fue la gracia de Dios, el favor de Dios sobre su vida. Por eso Isaías nos dice, miren a su padre Abraham, que cuando Dios lo llamó era solo un hombre, porque fue Dios el que engrandeció a Abraham y levantó su nombre entre las naciones de la tierra. Y así es en nuestras propias vidas, en nuestras propias historias. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, Él viene a cambiar y a transformar completamente la historia de nuestras vidas. ¿Cómo fue y cómo estaba yo el día que me encontré con el Señor? ¿Cómo era mi historia? ¿Y cómo sería hoy mi historia si no me hubiera encontrado con Dios? Si no hubiera abrazado la gracia de Dios sobre mi vida. Eso es lo que Isaías nos quiere mostrar. Al poder retroceder y ver la vida de Abraham cuando Dios recién lo llamó y se encontró con él. Número 2, la gracia de Dios es la causa de todo. Si Abraham llegó a ser grande entre los hombres y fue prosperado por Dios, fue porque Dios estaba sobre su vida. Indudablemente, como leímos en Romanos, Abraham podría jactarse de todo lo que había alcanzado. Podría ser reconocido por sus pares como un gran hombre, como lo son algunos hombres hoy reconocidos entre los hombres. Se ponen calles con nombres, se nombran hospitales cuando hay un gran doctor, un gran médico. Abraham tenía de qué
gloriarse quizás delante de los hombres, pero no delante del Señor. Porque Dios era la causa de su bendición. ¿De qué podría gloriarse Abraham delante de Dios? ¿De qué podemos nosotros jactarnos delante del Señor? Si Él es la causa de nuestra bendición. ¿De qué me puedo yo engrandecer delante del Señor? Si yo sé que todo lo que soy es solo por la gracia y el favor de Dios sobre mi vida. Como dijimos, Abraham fue justificado por su fe en la promesa del Señor, de que su simiente y de ella nacería el Salvador. Todo lo que vino después de que él creyó en aquello fue gracia y favor de Dios sobre su vida. La justificación es el acto por el cual Dios declara al pecador como justo por el sacrificio de Cristo, porque éste se imputa a nuestro favor. Todos somos justificados cuando creemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando depositamos nuestra fe en el Señor, somos declarados justos, no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Se nos imputa a favor nuestro lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte. Cristo fue quien pagó aquel precio. No podemos pensar que somos perdonados solamente porque Dios nos ama. Alguien pagó aquel precio. Se hizo justicia y la justicia cayó sobre la vida de Cristo. Si estamos acá hoy es por la gracia del Señor y porque Cristo pagó el precio y el precio exigía su sangre. Para que haya perdón de pecados era necesario el derramamiento de la sangre. Y el costo fue la sangre de Cristo, la vida de nuestro Salvador, la vida de Jesús, para que nosotros hoy podamos disfrutar de esta gracia y poder relacionarnos libremente con el Señor. Cristo murió en la cruz del Calvario. Nunca debemos de olvidar aquello. Fue Abraham y su descendencia fue bendita porque él creyó en aquella promesa. Y número 3, nada de lo que podamos hacer puede impresionar a Dios. Pablo nos muestra esta verdad en Romanos capítulo 4, en lo que acabamos de leer, dando un ejemplo muy cotidiano. Cuando usted trabaja, ¿qué espera? ¿Que le paguen su sueldo o no? ¿Sí? Cuando uno trabaja, ¿qué espera? La retribución por su trabajo. Y uno lo espera con ansias, ¿o no? ¿Soy el único? No, todos esperamos, ¿sí? Ya el veintitanto empieza ahí a estirar, ¿sí? Hay meses más largos. Pero todos esperamos que se nos pague si hemos trabajado. Pero lo cierto es que con Dios no funciona de igual modo. Dios no es deudor de nadie. Y nada de lo que yo haga, ¿sí?, por el Señor, para el Señor, lo pone a Él en el lugar de que algo me debe. Dios no es deudor de nadie. La economía del Señor no funciona igual que esta economía que acabamos de explicar acerca del salario o del sueldo. Todo lo que hemos recibido es por gracia, no por obras, no por méritos, para que nadie se gloríe, sino que la gloria siempre sea dada al nombre del Señor. Muchas vidas cristianas funcionan de pronto bajo esta lógica.
de hacer, de cumplir y esperar recibir. Bajo esta lógica de que estoy trabajando para el Señor y estoy esperando entonces ese pago a mi trabajo. Dios no nos debe nada, ni es deudor de nadie. Y nuestra vida cristiana no puede estar construida en esta imagen, condicionada por esta verdad equivocada. Porque quienes ven a Dios de este modo, cuando no reciben lo que están esperando, se enojan con Dios, se molestan con el Señor y encuentran que es injusto lo que Dios está haciendo con sus vidas. Si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia, y empezamos a tirarle el currículum a Dios. O a mí nomás me pasa eso. Esto hago, tal día fui, esto hice, esto di. ¿Y por qué no respondes a lo que yo te estoy pidiendo? Dios no es deudor nuestro. Muchos se van de la iglesia porque se decepcionan cuando viven situaciones que no creen merecer, cuando viven conflictos en sus vidas, cuando están bajo la prueba. Yo no merezco esto porque yo he cumplido. Y no entienden ni la voluntad ni la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y ven a Dios como deudor. Debemos de entender que todo lo que hace el Señor a favor nuestro es solo por su amor y por su gracia. Que Él no nos debe nada, que todo lo ha hecho por amor a nuestras vidas. Y yo quiero acá terminar con una historia, ¿sí? Cuando yo era más jovencito, soy jovencito aún, y llegué recién de Argentina, había estudiado allá, y llevaba poco tiempo acá en la iglesia, y mi papá cayó enfermo, fue una de las primeras veces que cayó enfermo. Y le dio una trombosis, y yo fui a la clínica, estaba él ahí, todo lo que significa, y recuerdo que estaba muy triste, solo lloraba, y me senté en unos sillones gigantes que tenía la clínica, y me acosté ahí, y empecé a orar al Señor, y a hacer exactamente lo que acabo de describir, a tirar el currículum al Señor. Esto he hecho, esto hice, acá, allá, este es mi papá, esto ha hecho por ti. Y de pronto en ese reclamar al Señor, veo una imagen de mí mismo, arrodillado ahí en la capilla del Instituto Bíblico, orando al Señor y diciéndole: Señor, tú eres el dueño y amo de mi vida, haz conmigo como tú quieras. Y esa imagen de verme a mí mismo cambió inmediatamente mi oración, porque el Señor me recordó lo que yo oré y lo que Él es sobre mi vida. Él es el dueño de mi vida. Él es soberano sobre mi vida. Y yo rendí mi voluntad al Señor cuando decidí entregar mi vida a Él y vivir para servir al Señor. Y esa imagen bastó. El Señor, como lo he dicho en otras oportunidades, guarda nuestras oraciones. En la nube, antes decía saca fotocopia, ahora hay que actualizar el ejemplo. Guarda nuestras oraciones, nuestras palabras, y en determinados momentos nos confronta. Tú me dijiste que me ibas a dar tu vida, que ibas a dar todo por mí. ¿Por qué hoy me estás reclamando en la forma en que están sucediendo estos hechos en tu vida?
y nos pone en el justo lugar. Nos pone en el lugar en que entendemos que todo es por su gracia. Que todo lo que hemos recibido es por gracia. Que si hoy despertamos y estamos acá es por su gracia, es por su favor. Que si el día de mañana vamos a emprender algo y eso va a crecer, a prosperar, es por su gracia. Es por su favor, es por su amor. No podemos relacionarnos con Dios desde esta meritocracia disfrazada de piedad. Tenemos que relacionarnos con Dios correctamente, entendiendo que todo lo que somos y lleguemos a ser es solo por la gracia del Señor sobre nuestras vidas. ¿Puede darle ahí un aplauso al Señor?